Y comenzamos con temperatura interna. Temperatura interna del ser humano, o sea, temperatura interna del trabajador, que es lo que nos va a interesar a nosotros. ¿A qué se denomina temperatura interna de una persona? ¿Con qué instrumento se debe medir la temperatura interna? Son datos que vamos a necesitar para poder trabajar, para poder evaluar el efecto de la carga térmica sobre los trabajadores. El hombre es un ser homotermo, o sea que tiene mecanismos de compensación adecuados para mantener la temperatura interna relativamente constante. Todos sabemos, y hablamos de esos 37 grados Celsius. Fíjense que no estoy diciendo centígrados, sino que estoy diciendo Celsius. Todos hablamos de 37 grados Celsius. Estamos hablando de una temperatura tomada de manera axilar generalmente, ¿sí? O en el bebé por ahí en la boca. ¿Está? Pero vamos a ver que la ley de higiene y seguridad la toma de otra manera. ¿Está? Pero bueno, este es el concepto entonces de un ser homotermo, como seríamos las personas, que intentamos, a tal punto intentamos esto, que sacrificamos a veces algún pie o alguna mano. Así de crudo es esto. Por ejemplo, un alpinista, ¿qué hace el físico? Sacrifica un pie, o los dos pies sacrifica, pero para mantener la vida. ¿Está? ¿Sí? A ese punto llega entonces la defensa del organismo para mantener esa temperatura, para que no se enfríen los órganos importantes. ¿eh? Bueno, la temperatura promedio, entonces, ¿qué es la temperatura del cuerpo? Es un valor promedio de temperatura de la masa subyacente por debajo de la piel, excluye las extremidades. Eso representa entre el 70 y el 80% de la masa total. Tenemos un dibujito ahí, ese dibujito está en el apunte que les di. Vieron que siempre les doy un apuntecito donde dice gráficos. Bueno, ahí está, y dice figura 2 y figura 6, está indicado acá. Acá, ahí. Figura 2 y figura 6. Bueno, ahí lo pueden mirar y está sino acá un poquito más chiquito, donde estamos hablando de esa temperatura de la parte del núcleo de la persona. Estamos excluyendo las extremidades, porque lo dije recién, ¿no es cierto? Que el ser humano puede sacrificar una extremidad con tal de mantener la vida, con tal de mantener la vida. Bueno. Eh, ¿Cómo hace para lograr eso? Y por un lado produce calor y por otro lado intercambia calor con el medio ambiente. Ahora vamos a ver casos específicos de calor y casos específicos de frío, pero bueno, lo que intenta hacer es eso. ¿Y qué dice el anexo 2? Estoy en el segundo párrafo ahora. El anexo 2 dice que la temperatura interna del cuerpo es la temperatura rectal determinada mediante métodos convencionales. Punto. Es la definición de temperatura interna del cuerpo que me da la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Que hay una pequeña diferencia, una pequeña diferencia con quién, con la temperatura axilar, ¿está? La temperatura media puede estimarse en 36,8 grados Celsius, ¿está? Ahí tienen la referencia para buscarlo, el apunte M11 en la página 195, si quieren se concentran ahí y lo buscan, ¿está? Bueno, ¿y cómo se mantiene esa temperatura? ¿Cómo se mantiene? Es como si hiciéramos un balance, así como un contador hace un balance, dice lo que ingresa y lo que sale, y se fija cuál es el saldo, eso hace un contador. Bueno, acá es lo mismo. Cuánto calor ingresa, cuánto calor pierde, y ahí hace un balance. Entonces, mantener ese balance térmico es una necesidad fisiológica para el bienestar y la salud. ¿Está? Ahí intervienen un montón de partes del ser humano, ¿no es cierto? El hipotálamo, sistema nervioso, sensores que hay en la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Si bien, esto ya lo dije y lo venimos poniendo como ejemplo, podemos soportar grandes diferencias de temperatura entre el exterior y el organismo, por ejemplo, arriba de una montaña, por ejemplo, adentro de una cámara frigorífica, ¿sí? Si bien estamos soportando esas enormes diferencias, supongamos una cámara frigorífica de menos 40. Ahora, la temperatura interna del cuerpo de un trabajador, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, entró en esa cámara, no varía mucho más que entre 36 y 38. Ahí está. Si varía más, ya estamos
por ahí en un proceso, se desencadena un proceso que puede terminar fatalmente, ¿está bien? ¿Sí? Pero más o menos se mueve dentro de esos valores, ¿está? Todos los seres vivos necesitan energía para mantener procesos vitales. ¿Cuáles son los procesos vitales? Los procesos de crecimiento celular, de reproducción celular, y después procesos, por ejemplo, de respiración, digestión, etcétera, etcétera. Un edificio también funciona de una manera similar. Cuando uno acondiciona térmicamente un edificio, está haciendo eso. Está jugando con eso. O sea, con la temperatura externa, la temperatura interna, le ponen material aislante o no a las paredes o a los vidrios. El vidrio tiene 5 veces más de transmisión que una pared, entonces más vidrio tengamos, más perdemos calor en invierno. ¿Está? Bueno, esto es para que lo puedan ahí leer. ¿Cómo hacemos nosotros para analizar ese microclima que tenemos en ese ambiente laboral? Lo que hay que hacer es comprender entonces cómo son esas interacciones, o sea, cómo se intercambia calor entre la persona y ese ambiente ahí que lo está rodeando. Ese es el tema en el cual tenemos que concentrarnos nosotros, ¿sí? Esto exige que estudiemos. ¿Está? A ver. Tal vez a veces lo digo medio despectivamente y algunos por ahí se enojan, pero no, esto no consiste en agarrar un instrumento, venir, ponerlo acá arriba, medir lo que dice y se terminó la historia. Eso lo hace cualquiera. No nos haría falta estudiar la licenciatura. Esto lo dije en el taller de inducción. Si no, no nos haría falta estudiar la licenciatura. Nosotros queremos, vamos a medir, pero después queremos analizar eso. Reflexionar sobre esos intercambios de calor. ¿Está? Mejor dicho, simular. Porque si nosotros podemos simular lo que va a ocurrir, lo que estamos haciendo es anticipándonos. Y si nos anticipamos, estamos haciendo prevención. Eso es. No es más que eso. Bien, esto lo dije antes del descanso. Contrariamente a lo que ocurre con otros agentes ambientales, el calor no actúa en forma específica sobre algún tejido o sobre alguna función determinada de la persona expuesta, sino que actúa en una forma compleja. Y las variaciones, o sea, los cambios ambientales, afectan la fisiología total del organismo. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tener calambres, podemos tener deshidratación, o sea, que afecta distintas facetas fisiológicas del organismo. ¿Qué cosa? Esto, esos cambios de temperatura, o sea, que no afectan a un órgano determinado. Si bien, por ejemplo, estamos expuestos al ruido, el ruido afecta directamente al tímpano, nos puede provocar otra serie de cosas, por ejemplo, mareos, ¿está bien? No es que en los otros tampoco se dé eso, ¿está? Pero acá es donde se nota más. No se nota más que esa influencia es en todo el organismo completo.